Si bien es cierto, durante muchos años y meses nosotros resistimos el llamado de Dios, no así el día de la conversión. Y por eso es que este día vamos a ver nosotros esa preciosa doctrina de la gracia irresistible. Digan conmigo, gracia irresistible. Yo le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros invitados, precisamente a la continuación de esta gran campaña, la gloriosa gracia de nuestro Señor. Es que en esta campaña nosotros estamos hablando acerca de las 5 doctrinas de la gracia, que lo que hacen cada una de estas doctrinas es exaltar y realzar delante de los hombres precisamente la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Es decir, con estas 5 doctrinas nosotros podemos conocer y podemos comprender que Dios es soberano en el acto de salvar a los seres humanos, que la salvación no depende de nosotros, sino que siempre ha dependido de Dios, y que si nosotros recibimos salvación es por pura gracia de Él. Amén. Amén. Por eso es que hemos comenzado nosotros hace 3 semanas atrás esta campaña, que lo que hace es eso. Y comenzamos hablando nosotros de que el ser humano es totalmente depravado. Hablamos que nosotros venimos con una naturaleza caída, un espíritu muerto. Recuerde que la palabra muerto no significa que no tengamos espíritu, significa que estamos separados de Dios totalmente. Y porque estamos muertos en pecado, muertos en delito, como estamos completamente muertos, es que por eso, así como un muerto real no puede ver, no puede escuchar, no puede sentir, sino que lo único que hace un muerto es yeder, y lo que hay que hacer es enterrarlo, porque si no se descompone y completamente va a comenzar a contaminar por su hedor a todo su alrededor. De igual manera el hombre cuando nace, aunque usted nació físicamente vivo, todos nacemos muertos espiritualmente. Significa que no podemos ver a Dios, no podemos escuchar su voz, no podemos percibir las cosas espirituales porque se disciernen espiritualmente. Nosotros nacemos en tal muerte espiritual que dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. A todos nos hicimos inútiles, a una nos hicimos inútiles todos nosotros, y por lo tanto el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Es por esa naturaleza caída que nosotros heredamos desde Adán. Es la razón por la cual usted peca. Si usted peca todos los días, porque todos aquí pecamos todos los días, aún con pecados involuntarios, pero pecamos, todos aquí. Nosotros pecamos por cuanto tenemos una naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, ¿por qué usted se enoja en demasía? ¿Por qué usted tiene un problema de ira o de pecado de ira? ¿Por qué usted tiene resentimientos? ¿Por qué usted no puede perdonar? ¿Por qué tiene malos pensamientos y malos deseos? Por su naturaleza caída. El hombre es completamente corrupto. Y precisamente porque somos culpables de los pecados que nosotros cometemos, es que justamente la ira de Dios está sobre nosotros. Por eso la ira de Dios justamente está sobre los impíos, dice la palabra. Por eso es que justamente toda la humanidad merece ir al infierno eternamente como castigo justo, porque constantemente nosotros por nuestro pecado transgredimos y violamos la ley de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios merece justamente castigarnos a nosotros, y nosotros merecemos justamente recibir dicho castigo eterno. Sin embargo, Dios, por ser un Dios de gracia, vimos en la segunda semana de que Dios, de esa humanidad que Él habría de crear antes de la creación, Dios elige a quienes Él habría de salvar. Y a esos que elige, Él predestina para que vengan a ser como Jesucristo. Por lo tanto, una vez Dios elige a quienes Él quiere salvar, simplemente, que es una elección libre, soberana, no implica condición alguna al ser humano, simplemente Él eligió de entre toda la depravación, Él simplemente elige a algunos que se van a salvar, y por lo tanto luego comienza a crea al hombre, y comienza la historia de la humanidad hasta el día de ahora. Pero Dios, luego de eso, dice la palabra que Él envió a Jesucristo su Hijo, y lo vimos la semana pasada, que no solamente el hombre depravado, sino que también Dios elige por cuanto es misericordiosa salvación. Pero, ¿cómo es que Dios salva? Por medio del Cordero. Hablamos la semana pasada de que Jesús vino como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y su muerte es una muerte expiatoria, que cubre multitud de pecados, que lo que hace es perdonar a aquel que ha sido elegido todos sus pecados, si éste
cree en Él. Esto es lo que hemos visto nosotros durante esta campaña por el momento. Pero hay una pregunta muy simple, pero créame, que es muy, muy profunda. Y es la siguiente. Si el hombre es totalmente depravado, y si aquellos que Dios ha elegido para salvación, escuche bien, aquellos que Dios ha elegido para salvación, están en total depravación también, están completamente corruptos, muertos en delitos y en pecados, y Dios a la vez trajo a Jesús a este mundo a morir precisamente por sus elegidos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo hace Dios para que personas totalmente depravadas, que aborrecen a Dios, que blasfeman contra Dios, vengan a los pies de Jesús? ¿Cómo es posible eso? Si la Biblia dice que nuestra misma depravación nos hace inútiles, incapaces. En otras palabras, veamos hoy mismo este gran milagro. ¿Cómo es posible que 1000 personas en este momento, totalmente depravadas en su naturaleza pecaminosa, estamos buscando de Dios? Si la Biblia nos enseña que no hay quien que busque a Dios, ¿cómo es posible que le buscamos? Y eso es lo que vamos a ver ahora, la doctrina de la gracia irresistible. Es que la Biblia nos enseña de que nadie, fíjese bien, por su propio medio puede buscar a Dios. Nadie puede ir a Cristo por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre con aquellos hombres y mujeres totalmente depravados, pero que han sido elegidos a salvación? ¿Qué hace Dios para que ellos que están blasfemando contra Dios vengan a Jesús? Y dice Juan capítulo 6, versículo 37 de la manera siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a todo mí. el que mi Padre me da, ¿qué dice Jesús? Digan conmigo, todo el que el Padre eligió. Iglesia, digan conmigo, todo el que el Padre eligió. ¿Qué hace el Padre porque lo eligió? ¿Qué hace el Padre? Lo trae ¿a quién? A Jesús. Y el que a mí viene, dijo Jesús, de ningún modo que le echo fuera. Es decir, una de las cosas que vamos a aprender es que a este acto de Dios traernos a Cristo, de Dios, como es el significado de esta palabra, de Dios arrastrarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, traernos a Cristo, es precisamente a lo que los teólogos le llaman la doctrina de la gracia irresistible. Es que es precisamente que hemos de entender que aunque el hombre es totalmente depravado y no hay quien busque a Dios y no hay quien le entienda, Dios en el momento adecuado, en el momento en que Él lo ha decidido, Él supera toda resistencia humana de aquellos elegidos. Él supera toda resistencia humana a su deidad, a su santidad, a su palabra, a su salvación, a su llamamiento, a su evangelio. En el momento en que Dios lo decida, Dios supera toda resistencia del ser humano hacia Él y hacia su mensaje por medio de su gracia salvadora. De forma tal que aquellos, por ejemplo, que antes menospreciábamos a Dios, que antes nosotros nos burlábamos de Dios, ahora somos llevados ante Él para creer en Jesús. Somos llevados por medio del Espíritu Santo a salvación. Somos llamados a salvación y ese llamamiento se vuelve irresistible para nosotros. No lo podemos resistir, y por cuanto el Espíritu Santo mora ahora en nosotros, lo único que queremos es aceptar y creer ese llamado de Dios. Precisamente, mi amada familia, a esa obra de Dios que Dios hace en el ser humano, en el que está totalmente depravado, para atraerlo a Cristo Jesús, y que para trayéndolo Él pueda creer ahora en Él, algo que naturalmente Él no puede hacer. A ese acto soberano de Dios es que los teólogos le llaman la gracia irresistible. Y esta gracia irresistible Dios lo hace, esta atracción que Dios hace sobre el depravado y lo atrae hacia Cristo, Él lo hace por dos cosas muy importantes, y la primera de ellas es lo que se conoce también como el llamamiento eficaz. Una de las cosas que debemos de entender es que Dios, al que eligió, dice la Biblia, Él predestina, y a los que Él eligió y predestinó, porque es un acto en el mismo momento, luego Él comienza a crear, pero en un momento determinado en el cual Dios ya lo tiene determinado,
A aquel que está totalmente depravado, pero que Él eligió para salvación, Dios lo llama al evangelio, Dios lo llama a salvación. Digan conmigo, llamamiento eficaz. Dios lo llama. ¿Y lo llama para qué? Para que se convierta a Jesucristo, para que crea en Jesús. A ese acto de Dios de llamar se le llama gracia irresistible. Es lo que trata de decir Romanos 8, versículo 28 al 30. Fíjese bien cómo nos llama a nosotros los cristianos el mismo apóstol Pablo también. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿A los que son qué? Llamados conforme a su propósito. Es que debemos de entender que hay una verdad establecida en la Biblia, que a los que Dios elige, Dios llama. Y ese llamamiento es irresistible. El día en que Dios lo quiera convertir a usted, mi amado amigo y amiga, usted va a caer a los pies de Jesús y nada lo va a impedir. Esa es la gracia irresistible de Dios. Ese es el llamamiento santo de Dios. Por eso es que luego de decir esto en el versículo 28, dice el versículo 29 y 30, ¿cómo es que Dios hace esto? Dice, porque a los que antes escogió, digan conmigo, elección incondicional. También los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Dice, y a los que predestinó, hablando de la elección, y a los que predestinó, digan conmigo, a estos también llamó. Digan conmigo, llamamiento eficaz. Y luego dice, y a los que llamó, a estos ¿qué? También los declaró ¿cómo? Es decir, digan conmigo, los salva. Digan conmigo, al que llama, Dios lo salva. Y una vez siendo salvos, ¿qué hace Dios? Y a los que declaró justos, a esto también ¿qué hace Dios? Lo glorificará en el tiempo posterior. Pero lo que dice algo muy importante en las Escrituras es lo siguiente para comenzar con esta doctrina. Las Escrituras, mi amada familia, nos revelan que hay un llamamiento divino que Dios hace solo a sus elegidos. Un llamamiento eficaz. Un llamamiento que, si bien es cierto, Él lo hace universalmente a todo el mundo, tanto a inconversos como tanto a no elegidos como elegidos. Dios hace un llamamiento a creer en Jesús, pero la Biblia nos enseña que los únicos que van a creer, que van a responder eficazmente a ese llamamiento a salvación, ¿quiénes van a ser? Los escogidos de Dios. Mientras que los que no han sido escogidos por Dios, ellos van a rechazar ese llamamiento. A ese llamamiento en doctrina se le llama llamamiento universal. ¿Cómo se le llama? El llamamiento universal es lo que yo estoy haciendo ahorita en este momento, por ejemplo. El llamamiento universal es cuando un predicador, un pastor, cuando usted en su casa, a sus familiares o a sus amigos en su trabajo, usted comienza a predicarles de Cristo. Usted sabe que dentro de ese grupo de personas hay posiblemente elegidos y hay posiblemente personas no elegidas. Eso no depende de usted ni usted lo elige. Dios lo hizo. Pero su deber es que todo el tiempo predicar el evangelio, proclamar a Cristo. Ese es el llamamiento universal. Pero ese llamamiento universal se vuelve eficaz solo sobre el elegido, pero sobre aquel que Dios quiera que ese día se convierta por su predicación. ¿Me doy a entender, mi amada familia? ¿Me estoy dando a entender, mi amada familia? Quiero que entienda, por eso es que cuando usted predica, algunas veces usted no se sienta mal si la gente lo rechaza a usted, porque están rechazando el mensaje de Dios, no a usted, están rechazando el mensaje. Bueno, puede ser que también a usted, porque David dice en la Biblia que somos tenidos por tontos y por locos. Pero sí debemos de entender que cuando usted comienza a predicar, y aunque gente no se convierta, usted lo que ha pasado es que usted ha hecho un llamamiento universal, pero no ha sido eficaz para nadie. Es que el llamamiento eficaz solamente es para aquellos elegidos de Dios que Dios quiera ese día salvar. ¿Hoy sí me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios en Romanos 8? La palabra en Romanos 8 lo que nos dice que ciertamente existe un llamamiento eficaz sobre los elegidos de Dios. Que a los que Dios elige y a los que Dios predestina, Él llama para salvación. Es que este llamado debemos de entender que no es un llamado a castigo,
No es que Dios los llama para reprensión de nosotros, no. Aunque somos totalmente depravados, Dios nos llama para declararnos justos. Dios nos llama para justificación de vida. Dios nos llama para salvarnos. Es un llamamiento eficaz, es un llamamiento operativo, es un llamamiento determinante, es un llamamiento para siempre, es un llamamiento fulminante, es un llamamiento irresistible a creer en Jesucristo. Y este llamamiento precisamente es lo que habla Romanos capítulo 8. Se llama eficaz porque precisamente es eficaz sobre sus elegidos. Si Dios quiere, por ejemplo, que este día alguien se convierta, Dios va a mover ese corazón a que se convierta. Y vamos a ver cómo lo hace, porque eso trata esta doctrina de la gracia irresistible. Pero sí es importante entender que aquellos que no han sido elegidos siempre se van a burlar de este llamamiento. Nunca van a creer. Que es lo que le dijo el apóstol cuando predicó en Hechos capítulo 7, versículo 51. Él mismo, después de predicar, cuando se dio cuenta que que muchos se burlaban y que no querían creer en Jesús, él dice algo muy tremendo. Y él dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos. ¿Incircuncisos de qué les dijo? De corazones y de, digan conmigo, muertos espiritualmente. Digan conmigo, no pueden oír, no pueden creer, porque tienen un corazón de piedra. Me doy a entender que está hablando de personas muertas espiritualmente. Y por eso les dice duros de cerviz. Pero luego de eso, ¿qué les dice el apóstol? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre ¿a quién? ¿Por qué dice el Espíritu Santo? Porque ¿quién es el que todo el tiempo hace el llamamiento universal al mundo a convertirse? El Espíritu Santo. Entonces viene Dios y dice a través del apóstol acá en su palabra, dice que aquellos que no son elegidos a salvación siempre van a resistir el llamado. Pero aquellos que son elegidos a salvación, el día en que Dios quiera salvarlos a ellos, ese llamamiento universal se vuelve ¿qué? Eficaz, se vuelve, bien conmigo, irresistible. Y quiero que entienda que ese llamamiento es por gracia. Porque nosotros siendo depravados no merecemos la salvación. Si Dios nos otorga, es por pura gracia. Por eso es que nosotros vamos a entender que nosotros, los llamados, los que somos elegidos, dice la palabra de Dios, que somos llamados. Y que ese llamamiento es irresistible. No lo podemos resistir. Y eso me lleva a una pregunta importante también. Quizá la más importante de esta mañana. Bueno, pero si Dios a los que Él elige, Él llama, y a los que llama, Él justifica, pastor, porque es irresistible el llamado, la pregunta entonces es muy simple. ¿Cómo es que se vuelve irresistible el llamado? Es decir, ¿por qué no lo podemos resistir, pastor? Si en un segundo estamos odiando a Dios, estamos blasfemando contra Dios, estamos contentos de adulterar, de fornicar, de acumular y de malgastar riquezas. Si estamos tan metidos en eso, ¿cómo es posible que de un segundo al siguiente segundo creemos en el Señor y no podemos resistir ese llamado y queremos más a Jesús y queremos vivir para Él? ¿Cómo es posible eso? Y precisamente es posible por algo, por aquella obra de Dios que para mí es el más grande milagro que Dios obra sobre un ser humano. Es el milagro más grande que Dios puede hacer sobre su vida, más que darle más dinero, más que darle un trabajo, más que darle salud, más que hacerle un milagro físico. El milagro más grande que Dios obra en el ser humano se llama regeneración o nuevo nacimiento. ¿Cómo es posible, pastor, que el llamamiento universal que Dios hace se vuelve tan eficaz en mi vida que yo no puedo resistirlo y lo único que yo quiero es creer en Jesús? ¿Cómo es posible eso? Porque lo que Dios hace para que usted crea en Jesús es que Dios primero a usted lo regenera o lo hace nacer de nuevo. Digan conmigo, por favor, regeneración, nuevo nacimiento. Las dos palabras significan lo mismo. ¿Qué es esto, pastor, de la regeneración o el nuevo nacimiento? Bueno, es el acto soberano de Dios, de Él, darle a usted, escuche bien, un nuevo corazón. Le da nuevos oídos para oír. Le da ojos para ver. En otras palabras, es el acto soberano de Dios en que aquel que está muerto, Dios le da vida sin que lo merezca. Y le da vida para que ahora, teniendo vida, ya pueda ver, oídos para oír y corazón para creer en Jesús y por lo tanto recibir la salvación
que tanto Dios quiere darnos a nosotros. Debemos de entender, mi amada familia, que la regeneración o el nuevo nacimiento, una vez más, es el acto soberano de Dios en hacer nacer de nuevo espiritualmente a una persona que está muerta espiritualmente. Es el acto soberano de Dios de impartirle vida a alguien depravado, a alguien totalmente muerto, para que teniendo vida, ahora sí pueda responder al llamado de Dios. Hoy sí pueda creer en Jesús. Hoy sí pueda ser el día de su conversión. Precisamente a ese acto soberano de darle vida a alguien que está muerto, a ese acto de Dios, precisamente la Biblia le llama regeneración o nuevo nacimiento. Un milagro que Dios prometió desde antes de la venida de Jesús por medio de varios profetas, y uno de ellos, el profeta Ezequiel, en donde en el capítulo 36 de su libro, versículo 26 al 27, él profetizó diciendo lo siguiente acerca de los seres humanos y de la regeneración o nuevo nacimiento. Dice así: Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es que dice él, y os daré un nuevo ¿qué? Corazón. ¿Un nuevo qué? Corazón. Y dice, y pondré un espíritu nuevo. Digan conmigo, vida nueva. Vida abundante. Digan conmigo, el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo. Digan conmigo, vida eterna. Es que dice la Biblia que Él pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitaré, dice, de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, y ahí sí dice claramente qué es. Y pondré dentro de vosotros la gran pregunta, ¿para qué Dios lo hace? ¿Qué es lo que dice el profeta Ezequiel? ¿Para qué Dios quiere poner un espíritu o el espíritu de Él en nosotros? ¿Para qué? Y Él dice, y haré, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis. ¿Por qué? Una pregunta, ¿el ser humano por sí solo puede obedecer el mandato de Dios? ¿Acaso el ser humano por sí solo, totalmente depravado, puede hacer algo bueno para Dios? Entonces quiero que entienda qué es lo que está diciendo el profeta. De que Dios pone en nosotros espíritu nuevo, Dios pone en nosotros una nueva vida, Dios deposita en nosotros el espíritu de vida para que entonces y hasta entonces podamos obedecer sus mandatos, incluyendo el más grande de todos, creer en Jesucristo para salvación. Amén, mi amada familia. Eso es regeneración. El regeneración o el nuevo nacimiento, debemos de entender, es la nueva vida que Dios le imparte a alguien que está muerto en sus delitos y pecados por su naturaleza caída. Es precisamente el acto soberano de Dios en donde da un nuevo corazón para creer, da oídos para oír, ojos para ver la gloria de Dios en el Evangelio, una mente renovada, ya no reprobada, sino renovada para entender el mensaje del Evangelio, y por lo tanto nos lleva a una respuesta favorable o eficaz ante tal llamado precioso salvación. La regeneración, mi familia, fíjese bien, no es que Dios nos impulsa en nuestra voluntad, no es que Dios nos da palmaditas para que hagamos lo bueno, no es que Dios cambia la naturaleza pecaminosa del ser humano y la mejora y nos hace más buenos que antes, no. La regeneración es la impartición de vida total en un ser humano. Es cuando Dios, sin pedir permiso, Él establece una nueva vida en nosotros. Y en el momento en que nacemos de nuevo, entonces podemos ahora escuchar el mensaje del Evangelio. Hoy sí entendemos el sermón. Ese sermón que tanto nos aburría, eso que tanto rechazamos, eso que tanto nosotros odiamos. En un segundo estamos odiando a Dios, pero en el siguiente segundo queremos a ese Cristo que nos están predicando. ¿Y por qué lo queremos? Porque hemos nacido ¿de qué? De nuevo. Pero fíjese bien, porque Dios así lo ha querido. Es que hemos de entender que precisamente nosotros nacemos de nuevo, no porque querramos, sino que porque es un don de Dios. Mire, ¿cómo es que eso pasa en nosotros, pastor? ¿Cómo es que el que nace de nuevo nace? O sea, ¿cómo es posible el nuevo nacimiento en nosotros? Es que nosotros tenemos que hacer algo para nosotros nacer de nuevo. Dejemos que la Biblia nos explique lo siguiente. En Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13,
Jesús nos dijo algo muy importante. Vamos a ver el versículo 11 y el 12. Dice así: A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Dice que les dio la potestad. La palabra potestad significa derecho o autoridad. Es decir, que a los que creen en su nombre se les da la autoridad o se les da el derecho de ser hechos ¿qué? Ok, una pregunta. ¿Cómo es que creen los que creen si son totalmente depravados? ¿Cómo alguien siendo totalmente depravado cree? Porque ahí dice, a los que creen en su nombre. Pero ¿y cómo vamos a creer si somos todos totalmente inútiles para creer? ¿Por qué hablo de este versículo? Porque precisamente Jesús, en esta porción, Él habla del nuevo nacimiento. Y Él dice lo siguiente. Jesús dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo es que creen los que creen? ¿Por qué ahora pueden creer un depravado? ¿Qué es lo que pasa dentro de él para que un depravado pueda creer ahora en el Señor? Y en el versículo 13 Jesús da la respuesta. ¿Qué pasa con ellos que creen, Nelson? Los cuales no nacieron de sangre. Digan conmigo, volvieron a nacer. Digan conmigo, nuevo nacimiento, regeneración. Y Jesús dice que los que creen, creen porque han nacido de nuevo. Que los que creen, creen porque han sido regenerados. Y entonces Jesús dice algo tan precioso y explica cómo es esta regeneración. Si es algo de nosotros los seres humanos o es algo exclusivo de Dios. Y Él dice entonces lo siguiente: los cuales no nacieron. Es decir, hay tres aspectos negativos con respecto a la regeneración. No con respecto a la regeneración que es negativa, no. Tres cosas que para nosotros hemos de entender que son negativas creerlos. En primer lugar, Jesús dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Digan conmigo, no de sangre. Es decir, ¿qué significa eso, pastor? Fíjese bien, que nadie por venir de una familia católica o por venir de una familia cristiana evangélica significa que ya está en el reino de Dios. Nadie por venir de una familia cristiana puede decir que es cristiano, solo por el hecho de ser hijo de un cristiano. Quiero que entienda a qué se refiere no de sangre, dice Jesús. El nuevo nacimiento, la regeneración, no depende de la sangre, es decir, no se hereda. Se los quiero explicar de la siguiente manera. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, Dios me ha llamado al pastorado. Amén. Amén, es una vocación para mí. Es un llamamiento que Dios hace especial dentro de los ya llamados. Hace un llamamiento especial a algunos para ser pastores. Quiero que entiendan que yo tengo 3 hijos preciosos. Yo los amo con todo mi corazón. Pero el hecho de que ellos sean hijos de pastor no significa que ellos sean convertidos. El hecho de que ellos sean hijos de pastor no significa que ellos ya están en el reino de Dios. El hecho de que ellos sean hijos de pastor no significa que ellos son cristianos. Porque el nuevo nacimiento no depende de sangre. Usted puede venir de una familia católica donde hay monjas, donde hay sacerdotes, donde hay obispos, pero no significa que usted pertenezca al reino de Dios. Porque no depende, digan conmigo, de sangre. No depende de sangre. Tampoco dice Jesús que el nuevo nacimiento no depende, digan conmigo, no de voluntad de carne. Digan conmigo, no de voluntad de carne. ¿Qué significa eso? Que no porque usted practique una religión significa que usted va a nacer de nuevo. No porque usted ore muchas letanías, muchos rosarios, no porque usted ore la oración del Sagrado Corazón de Jesús a las 3 de la tarde que se ora, no porque usted haga todo eso, significa que usted es regenerado, que usted es cristiano. No significa que porque usted haga las cosas que en la iglesia evangélica pedimos que se hagan, es que usted va a nacer de nuevo. Porque no depende de voluntad de nuestra carne, no depende de los esfuerzos que hagamos con este cuerpo, no depende de cuánto nos esforcemos. Nosotros no podemos provocar una regeneración en nuestra propia vida, porque no depende de voluntad de carne. Digan conmigo, no de voluntad de varón. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que así como no depende de nuestro esfuerzo, tampoco depende de su propia decisión particular.
Así como usted, fíjese bien, no pudo elegir el día en que usted nació, no pudo elegir el país en que usted nació, no pudo elegir el tipo de padres que usted iba a tener, así como usted no pudo elegir el color de piel, su apellido, sus riquezas, dónde usted quería nacer, así como usted no pudo elegir el color de su cabello, la cultura en la cual quería estar, así como usted no pudo elegir si iba a ser feo o bonito, así como usted no pudo elegir nada de eso, de igual manera usted no puede elegir nacer de nuevo. Usted no puede decir, este día me voy a regenerar. Este día yo voy a nacer de nuevo. No. ¿Por qué? Porque digan conmigo, no de sangre, no de carne, no de voluntad de hombre. Entonces, ¿de qué depende la regeneración que habla la Biblia? Digan conmigo, de la voluntad absoluta, soberana de nuestro Señor. La voluntad de Dios. Es que la regeneración o el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios. Nadie puede provocarlo, nadie puede imitarlo, nadie se lo puede ganar. Usted puede ser el hombre más bueno del mundo para usted mismo, que delante de Dios eso no le compra a él ningún favor. La regeneración es un acto soberano, por gracia, que Dios otorga a sus elegidos, para que ellos con esa regeneración puedan creer en Jesús. Así como les decía, en un segundo antes de su conversión, yo le aseguro que usted odiaba a Dios. ¿O usted no se acuerda qué pasó los días antes de su conversión? ¿Cómo usted odiaba a Dios? No recuerda usted. ¿No recuerdan eso, mi familia? Cuando usted antes de su conversión, yo le aseguro, recuérdese, usted odiaba a Dios, usted no quería saber nada de Cristo. Usted no quería saber nada, usted se burlaba de los cristianos, se burlaba de su pareja que era cristiana. Usted decía, no hombre, ¿yo para qué quiero eso? Usted se burlaba de los cristianos, se burlaba de los pastores, decían que son unos ladrones, que son unos arrogantes, que a saber que se creen, que se lo pasan señalando y que ellos nunca jamás se señalan y un montón de cosas. Usted no se odiaba, usted odiaba a Cristo, usted no quería saber nada de Dios, usted aborrecía a Dios, pero de repente un día usted comienza a escuchar el Evangelio. Y eso que usted se burlaba, y en ese momento usted burlándose, blasfemando, de repente usted comienza a entender ese mensaje. Y usted comienza a decir, espérate. Y usted comienza a entender el mensaje y usted quiere de repente a Jesús. En un segundo usted lo odiaba, al siguiente usted lo desea con todo su corazón. ¿Por qué? Porque significa que en ese momento Dios lo regeneró, lo hizo nacer de nuevo. Aunque usted no lo quisiera, Dios lo hizo. Porque nadie va a frustrar jamás los planes que Dios tiene para usted. Nadie. Y si Dios lo quiere salvar porque Él lo eligió, Él lo va a salvar. Digan conmigo, gracia irresistible. No podremos resistir eso jamás. Y por eso es que, mire, por eso es que dice Tito capítulo 3, versículo 5, ¿cómo es que Dios nos salva? Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Por medio del lavamiento de la ¿qué? De la regeneración es que Dios nos salva. Dios no nos salva porque seamos buenos, dice ahí, no es por ningún acto de justicia, sino que Dios nos salva por medio del lavamiento de la regeneración y ¿qué más? Y de la renovación del Espíritu Santo de Dios. Es decir, por el nuevo nacimiento, por la regeneración, que también se le llama, no solamente nuevo nacimiento, sino que también en la Biblia se le llama, como usted está leyendo, lavamiento o resurrección de vida, también otro sinónimo de la regeneración y del nuevo nacimiento. Por ese acto es que nosotros somos salvados. Es que vamos a entender que nadie lo puede evitar y nadie lo puede resistir. Cuando Dios llama a salvación a alguien, Dios lo llama eficazmente. Y lo llama eficazmente porque primero lo regenera para luego salvarlo. Por lo tanto, hemos de entender que es una obra que realiza Dios. Y si somos bien específicos, pastor, ¿quién es el agente principal del Dios triuno? ¿Quién es el agente principal que regenera? Es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo habla, específicamente Jesucristo lo habló. Y hay un pasaje muy precioso en la Biblia que nos habla claramente del nuevo nacimiento. Y dice Juan capítulo 3, del versículo 3 al 8, Jesús dice, fíjese bien, en una noche viene un magistrado judío llamado Nicodemo. Era un hombre muy importante, era un magistrado. Y viene él y le pregunta a Jesús acerca de la salvación misma. Y Jesús le comienza a responder acerca de la salvación, hablando de la regeneración
o del nuevo nacimiento. Y Jesús entonces le dice, del versículo 13 en adelante, dice lo siguiente: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, viene él y le dice, Jesús le dice, escuche bien lo que dice: el que no nazca de nuevo, le dijo a Jesús, no puede, ¿qué, mi familia? Digan conmigo, no puede ver, porque está ciego espiritualmente. ¿Entiende usted? Aquí está hablando de la depravación total del Señor, pero antes de la depravación dice, el que no nazca de nuevo, el que no es regenerado, digan conmigo, no se puede salvar. Digan conmigo, el no regenerado no se puede salvar. Entonces, diciéndole eso, Nicodemo, como él estaba totalmente depravado, incapaz de entender las cosas espirituales, él lo entendió por el lado natural. Y le dice, espérate, Jesús, ¿cómo yo siendo viejo, si yo quiero nacer de nuevo, cómo yo puedo volverme a meter al vientre de mi mamá y que me vuelva a tener? Claro, él no entendía porque estaba sin entendimiento espiritual. Él estaba totalmente depravado. La ira de Dios estaba sobre él todavía. Él merecía la muerte en ese momento. Él estaba condenado a la muerte en ese momento. Y Jesús comienza a hablar del nuevo nacimiento él una vez más, y solo queda detalles muy importantes Jesús, y dice lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y viene Dios y compara a la acción del Espíritu Santo de regenerar al inconverso. Lo que hace esa acción lo compara al agua. Por eso dice, el que no nazca del agua y del espíritu. Si ustedes recordarán lo que dice Tito, si me ponen Tito, por favor, una vez más, capítulo 3. ¿Qué dice Tito 3? Que nos salvó por medio de ¿qué? Del lavamiento del ¿qué? De la regeneración. Es decir, que la regeneración también se le llama, ¿qué es un qué? Lavamiento. Por eso es que Jesús, hoy me pongo otra vez, por favor, Juan 3:5. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que el que no nazca del agua, es decir, de ese lavamiento del Espíritu Santo, no verá el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, hablándoles de una vez más del nuevo nacimiento, Jesús continúa y da otros detalles muy importantes, y él dice: lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que si alguien no nace del Espíritu, nunca podrá ir al cielo. Muy bueno usted se puede creer, muy filántropo usted puede ser, pero si no ha nacido de nuevo, usted no va a entrar al reino de Dios. Usted puede imitar toda la obra de Dios, usted puede imitar lo que hacemos los cristianos, pero no significa que usted va a entrar al cielo. Porque solo lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. Y Dios es Espíritu. Por lo tanto, todo lo que nace de nuevo es el que se va a ir al cielo. Y hablando de eso mismo, entonces, una vez más dice Jesús a Nicodemo: no te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Y entonces viene Jesús y ocupa otra figura. Ya no ocupa el del agua, sino que el del viento. Y él dice: mira, Nicodemo, así como tú no puedes ver el viento, de dónde viene y a dónde va, así como tú no puedes resistir al viento porque no sabes dónde viene, no lo puedes resistir, pero sí lo puedes sentir. De igual manera es el que nace de nuevo. Tú no sabes el día de tu nacimiento, ni lo vas a sentir ese nacimiento, pero sí puedes percibir que ya está en ti a través de la salvación. Así como tú no puedes resistir al viento, así no puedes resistir el nuevo nacimiento, porque eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Amén. Es decir, Jesús comienza a enseñar algo muy importante. Jesús comienza a enseñar de que el nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios. Es el Espíritu Santo el agente principal. No depende del ser humano. No depende. Si usted quiere, si a usted le gusta estudiar, pues hay un término teológico, hay un término que los teólogos ocupan para esto. Es decir, la regeneración o el nuevo nacimiento es monergista. Es decir, de una sola persona, mono, uno. Significa que solo Dios es el que hace nacer de nuevo una persona. No depende de voluntad de hombre, no depende de sangre, no depende de la voluntad de una persona, no depende de que usted quiera o no quiera. Dios, al que quiera hacer nacer de nuevo, lo va a hacer nacer de nuevo, simplemente para que crea en Jesús.
no es sinergista, no es que dependa de usted, no es que usted se ponga de acuerdo con Dios. La palabra sinergismo significa unido, es decir, más de dos. No es que Dios va a negociar con usted para hacerlo nacer de nuevo, no. La regeneración es monergista, la regeneración es un solo agente, es el Espíritu Santo a aquellos elegidos de Dios, que Dios en ese momento quiera salvar, en ese momento lo regenera para que pueda creer en el Señor. Amén. Entonces, la pregunta que ya es obvia, la respuesta es la siguiente: ¿por qué entonces, pastor, es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué yo necesito nacer de nuevo? Porque precisamente sin el nuevo nacimiento usted no puede obtener salvación. Quiero que veamos esto. Juan 3, del 3 al 8 dijo Jesús. Vieron, una vez más, solo Juan 3:3, Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego él dice, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, nadie que no ha sido regenerado, que no ha sido nacido de nuevo, que no ha sido resucitado espiritualmente, que no ha sido lavado por la regeneración, que no ha sido hecho una nueva criatura, que todos estos son sinónimos del nuevo nacimiento. Nadie que no ha sido regenerado puede obtener salvación. ¿Por qué? Porque somos totalmente depravados. Estamos totalmente incapacitados en poder creer en Jesús, en poder aceptar el mensaje del Evangelio. Entonces lo que Dios hace es darnos a nosotros una nueva naturaleza. Y en esto quiero tomarme un tiempo prudencial para explicarlo, porque creo que es importante entender esto. Miren, debemos de entender que cuando nosotros nacemos, tenemos una naturaleza espiritual, que la Biblia le llama de diferentes formas, pero significa lo mismo. Fíjese bien, digan conmigo, naturaleza caída. Digan conmigo, el viejo hombre. Naturaleza pecaminosa. La carne. Todas estas palabras hablan del mismo aspecto espiritual, es decir, de la naturaleza caída, es decir, de aquello que es lo que usted es y lo que yo soy antes de Cristo. Desde que nacemos tenemos una naturaleza pecaminosa que es lo que nos lleva a pecar. La naturaleza pecaminosa es lo que hace que nosotros odiemos a Dios, que no querramos hacer nuestra voluntad, que si incluso vamos a hacer una buena acción a una persona, no lo hacemos para glorificar a Dios porque ni entendemos a Dios. Lo hacemos para nosotros sentirnos bien de nosotros mismos que hacemos una buena obra. Aún hasta eso es egoísmo. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, por eso es que nosotros pecamos todos los días. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Y vamos a abrir acá con un bisturí lo que está pasando. Fíjese bien. Lo que hace Dios en la regeneración, ponga atención. Lo que hace Dios en la regeneración no es que Él mejora su vieja naturaleza y usted viene a ser un poco mejor ahora, un poco más moral o ético, por lo cual puede creer en Dios. No. Lo que hace Dios en la regeneración es que le da a usted una nueva naturaleza. Dios lo que hace es implantarle una nueva naturaleza. Le implanta a usted una nueva vida. Por eso que los sinónimos de esta nueva naturaleza, digan conmigo: regeneración, nuevo nacimiento, naturaleza nueva, nuevo hombre, vida nueva, vida en el Espíritu, resurrección de vida. Todas estas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento significan lo mismo, que es regeneración, que es el acto en que Dios deposita en usted una nueva naturaleza. Por eso, escuche bien, los cristianos son los únicos seres en todo el mundo que hoy tenemos ¿cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Fíjese bien, y lo explico así, porque hay personas que pueden entender, como el miércoles me lo preguntaron: pastor, o sea que yo ya no tengo, me dice, la vieja naturaleza, sino que Dios impuso en mí una nueva naturaleza con la cual yo ahora puedo servirle a Él, puedo creer en Él, puedo amarlo, y la vieja naturaleza ya no está en mí. No, le dije, no, espérate. Y le hice la siguiente pregunta. Le dije, ¿tú pecas? Sí, me dijo. Entonces, ¿cómo te explicas que teniendo una nueva naturaleza que nunca peca, que es perfecta, que ama a Dios, que solo desea a Dios, que solo se sujeta a la ley de Dios, que no se sujeta a la vieja naturaleza, cómo es posible que tú peques si tienes una nueva naturaleza? Ah, ya entendí, me dijo. Claro, porque tú tienes una vieja naturaleza que todavía está presente en ti. Los seres humanos únicos en el mundo que tenemos dos naturalezas somos los cristianos. Hoy usted puede elegir cada día obedecer a Dios o obedecer el pecado,
Los que no son cristianos solo pueden obedecer ¿a quién? Al pecado, a su vieja naturaleza. Ahora, quiero hacer la aclaración. Como hay mucho término moderno, psicología, de ciencia, no voy a venir usted a decir, o sea que somos bipolares, pastor. No. O sea, vea que tenemos doble personalidad. No, eso es otra cosa, no. Tenemos dos naturalezas. Digan conmigo, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Digan conmigo, el viejo hombre y el nuevo hombre. Por lo tanto, ahora usted, cada día, usted puede elegir por quién usted va a vivir. Por ejemplo, ¿quién lo hizo venir a la iglesia? A los que son cristianos, ¿cuántos de aquí son cristianos? Ok. ¿Quién lo hizo venir a la iglesia? ¿Su vieja naturaleza o su nueva naturaleza? Ok. Pero si usted al salir de aquí peca, ¿quién lo llevó a pecar? La vieja naturaleza, exactamente. Debemos de entender que nosotros tenemos dos naturalezas. Entonces, la vieja y la nueva, ¿verdad? Fíjese bien. Ahora, ¿para qué Dios nos da una nueva naturaleza, pastor? Bueno, porque por la vieja nosotros no podemos creer en Jesús. La vieja es tan mala que no podemos nosotros creer en Jesús. Sí. La vieja es tan terca, obstinada, inservible para las cosas de Dios, que todo el tiempo se opone a Dios. Entonces Dios nunca lo mejoró a usted, sino que lo que Dios hace, le da una nueva naturaleza, la cual ama a Dios, se entrega a Dios, solo obedece a Dios. Por lo tanto, fíjese bien, ¿qué es lo que pasa en la regeneración? Cuando Dios pone en usted un nuevo espíritu, en ese preciso momento, usted lo único que quiere es a Dios. Algo que usted nunca había experimentado, comienza a experimentar. Piensa en el día de su conversión. En el segundo antes, usted odiaba a Dios. En el segundo siguiente, usted le estaba rogando a Él por salvación. ¿Por qué? Porque su nueva naturaleza le exige, nos lleva, nos motiva, nos impulsa a desear irresistiblemente la gracia de Dios. Queremos salvación, solo queremos a Cristo y queremos vivir para Él. Gracia irresistible, llamado eficaz, regeneración o nuevo nacimiento. Amén, mi amada familia. Es que nosotros vamos a entender que eso es lo que pasa con nosotros, que la regeneración es esto. Por eso es que nosotros vemos, fíjese bien, que lo que Dios hace para salvarnos es eso. Es lo que pasó, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 con una mujer muy pudiente en la ciudad donde el apóstol Pablo estaba predicando, llamada Lidia. Era una empresaria y ella no quería nada saber de Dios, era temerosa, decía, pero no era cristiana, no era salva. Pero Dios tuvo que hacer algo para que ella creyera en el evangelio. ¿Y qué es lo que pasó? Dejemos que Dios nos lo diga en Hechos 16, versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que ella estuviera atenta al llamamiento que Dios le estaba haciendo a través del apóstol Pablo? Le abrió el corazón. Es que quiero que entienda que en este versículo se logra ver un resumen de todo lo que hemos hablado. Cuando dice el versículo que era negociante de telas de púrpura y temerosa de Dios, no significa que ella era cristiana. Ella era religiosa, era judía. Por lo tanto, ella estudiaba las escrituras. Pero no significa que por tener un linaje de sangre, ella era ¿qué? Cristiana. No significa eso. Ella era temerosa de Dios a su manera, religiosamente. Es lo que dice Jesús, que hay un temor que surge en nuestro corazón, que es mandamientos de hombres, dijo Jesús. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón es ¿qué? Y su temor, dijo Jesús, no es más que mandamientos de hombres. Es lo que pasaba con Lidia. Lidia nació en una familia religiosa y ella temía religiosamente a Dios por preceptos de hombres. Por lo tanto, ella no era salva, no creía en Jesús, no podía entender las escrituras que dan testimonio de Él. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que cuando Dios comienza a hacer el llamamiento eficaz sobre su vida, ella pueda aceptar y responder favorablemente a ese llamamiento? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Le abrió ¿qué? El corazón. Digan conmigo, nuevo nacimiento. Es lo que hizo Dios y es lo que pasa con nosotros. Por lo tanto, para ir resumiendo, para ir entendiendo, la pregunta es, pastor, entonces, ¿cuál es el orden en los eventos de la salvación? Porque usted ahorita está hablando de regeneración y luego usted dice de la conversión y que las dos cosas no son las mismas, pastor. No. Quiero que entienda algo. Vamos a ver el orden de la salvación. Digan conmigo,
llamamiento, regeneración, conversión. Ese es el orden. Es decir, Dios lo que hace en primer lugar es llamarlo a usted. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahorita, que crea en Jesús, que creamos en la gracia. Al final de esta enseñanza, que ya estamos a punto casi de concluir, cuando comience a hacer el llamado a las personas a que se conviertan al Señor, ese es el llamamiento universal. Pero aquellos que Dios ha elegido que este día se conviertan, ¿qué es lo que va a pasar? Se vuelve eficaz sobre ellos. Digo conmigo, llamamiento eficaz. ¿Pero por qué? Fíjense, primero lo que Dios hace es llamar a través del evangelio, predicación. Cuando usted está predicándole a su amigo, a su vecino o a su compañero de trabajo, usted comienza a predicar, que es el llamamiento. Luego del llamamiento, si Dios quiere que él se convierta, lo hace nacer de nuevo. Es decir, le hace nacer de nuevo, le da espíritu nuevo y él ya puede entender lo que usted le está predicando. Y en ese mismo instante, Dios le da, digan conmigo, fe y arrepentimiento. ¿Para qué? Para creer en Dios, para creer en Jesús y para pedirle perdón de sus pecados. En ese momento es la conversión. Es decir, la regeneración es previa a la salvación. La regeneración no es salvación, pero es parte de la salvación. Es el primer paso de la salvación. La regeneración es lo más importante. Sin regeneración, usted no puede creer en Él. Dios no tiene dónde depositar la fe, porque hay un espíritu muerto en usted. Entonces Dios tiene que darle a usted un espíritu nuevo. ¿Me doy a entender? Ahí es donde Dios deposita la fe. Y usted entonces ya puede creer en Jesús porque Dios lo hizo nacer de nuevo segundos antes. No segundos, milésimas de segundo antes. Porque es importante entender esto. Digan conmigo, Dios en primer lugar, a sus escogidos, Dios los llama. 1 Corintios 1:9, por eso es que a los cristianos, como se nos dice en la Biblia también. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías, Señor nuestro. A los llamados y escogidos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Efesios 1, es decir, a los cristianos en la Biblia se nos llama llamados. Llamados. Es que tiene sentido, mire. La palabra llamar es clesía. La palabra eclesía es convocado, es decir, Dios nos convoca a ser justificados, nos convoca a creer en Jesús. Por eso, una vez usted ya salvo, junto con los demás cristianos, Dios nos llama, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el significado de la palabra iglesia en griego? ¿Cuál es la palabra, en griego? Eclesía. Eclesía. Está la palabra eclesía, que es llamados, y la palabra que es fuera, es decir, la iglesia, el nombre de la iglesia, la palabra iglesia significa en la Biblia los llamados afuera. ¿Afuera de dónde? Del mundo. Afuera de la muerte. Afuera del mercado de esclavitud del pecado. La palabra iglesia o la palabra eclesía significa los llamados o los convocados por Dios a estar fuera del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Amén. ¿Entendemos eso? Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿A dónde pertenecemos? Al cielo. Entonces, debemos de entender que lo que Dios hace es llamarnos. Lo primero que hace es llamarnos por medio del evangelio. Pero para que podamos responder a ese llamado, Él nos regenera. 2 Corintios 5:17. Estoy hablando del orden de la salvación. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cuando dice una nueva criatura, ¿de qué está hablando? Digamos que es un sinónimo de ¿qué? De la nueva creación o de la regeneración o nuevo nacimiento. Es decir, que cuando Dios lo llama a usted, al que es elegido, Dios lo regenera. ¿Pero para qué lo regenera? Para poder creer en Jesús y en arrepentimiento pedirle perdón de nuestros pecados. ¿Qué es lo que pasa en Hechos capítulo 11? Que las dos cosas Dios nos concede a nosotros y eso es conversión. Sí, pues Dios les concedió el mismo don que a nosotros. ¿Cuál don, Nelson? Que hemos creído en el Señor Jesús, el Mesías. ¿Quién era yo para impedir a Dios? Así que aquí está hablando del don de la fe. ¿Qué pasa cuando Dios da el don de la fe a una persona? A la par del don de la fe para salvación, Dios da otra cosa. ¿Qué es lo que da? Al oír esto, se callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. ¿El que ha dado Dios? Arrepentimiento. Es que usted no puede decir, por ejemplo, ay, mira vieja, hoy me voy a arrepentir a la iglesia, ¿oíste? Usted no puede decir eso.
El arrepentimiento para salvación es una concesión de Dios, así como la fe es una concesión gratuita de Dios. Es decir, digan conmigo, Dios me llama por gracia, Dios me regenera por gracia y Dios me convierte por gracia. Porque ¿qué es la conversión? Es esa fe que Él nos da cuando usted ya cree en Jesús porque ha nacido de nuevo y se le ha dado el don de la fe. A eso se le llama conversión. En otras palabras, ponga atención a esto. Y quiero aclararlo muy bien, porque no voy a hacer que usted se vaya con esa idea. La regeneración no es que Dios a usted hoy lo regenera, hoy este día, y que en unos 2, 3 meses usted se va a convertir. No. La regeneración es en el mismo instante que usted se convierte. Solo que no es lo mismo. Son dos aspectos distintos de salvación. Es decir, Dios, escuche bien, en el mismo segundo en que lo regenera, en ese mismo segundo, si usted quiere verlo de esta manera, hasta casi infantil, no sé, en la siguiente milésima de segundo, en el momento que Dios lo regenera, en la siguiente milésima, le da la fe y el arrepentimiento para creer en Jesús. Es decir, en el mismo segundo que Él lo regenera, en el mismo segundo usted se convierte. ¿Me doy a entender, mi amada familia? No es que usted fue regenerado hace 3 años atrás y que por eso viene usted a la iglesia de vez en cuando para que algún día Dios lo convierta. No. Dios, en el momento que en el momento que Dios lo salva a usted, en el momento que Dios lo justifica a usted, en el momento en que Dios quita la ira de Dios sobre usted, en el momento en que usted se convierte, en ese momento previo antes, Dios lo regeneró a usted. Amén. Es que, ¿cómo podemos entender esto? Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, muy lindo, muy especial, que es Jesús con Lázaro. Cuando viene la Biblia nos enseña algo, que cuando Lázaro muere, Jesús estaba fuera de la ciudad esperando precisamente la muerte de Lázaro. Cuando Lázaro muere y habían pasado varios días, Él les dice a sus discípulos, vamos que Lázaro duerme, dice, y se va. Cuando Él llega, dice la Biblia que habían varios días ya en que Él había muerto, Él ya estaba en la tumba y alledía el lugar de la descomposición de su cuerpo, o sea que el tipo estaba bien muerto. ¿Ve? Y entonces viene Jesús y Él hace algo muy importante, ya resumiendo todo lo que estamos hablando, ponga atención. Viene Jesús y dice lo siguiente. Viene Jesús y le hace un llamado a Lázaro. ¿Cuál es el llamado que hace Jesús a Lázaro? Lázaro le dice, ¿qué le dice? Ven fuera, sal de ahí. Ese es el llamado, ese es el llamamiento. Lázaro, ven fuera. Y segundos después, minutos después, ¿qué es lo que sucede? Que sale el muerto. ¿Es correcto decir eso? ¿Salió el muerto? No, ¿quién salió? ¿Alguien que estaba qué? Vivo. O el muerto sale, los muertos pueden moverse. ¿Ah? Bueno, los doctores tal vez cuando están en el momento que murió, tal vez por reflejo, ¿vea? Todavía los poquitos sangre que hay en el cerebro, ¿vea? No, quiero que entendamos algo. ¿Qué estoy tratando de decir? Fíjese bien. Jesús hace el llamamiento a Lázaro y dice, Lázaro, ven fuera. Y para sorpresa de todos, Él sale. Ahora una pregunta. ¿Qué es lo que a Él tuvo que haberle sucedido para que Él pudiera responder al llamado de Jesús de salir fuera de la tumba? ¿Qué es lo que Dios tuvo que haber hecho antes? No regeneración, lo resucitó. Simplemente lo resucitó. Digan conmigo, Dios tuvo que haberle dado vida otra vez. Claro, vida física otra vez. Es decir, si Lázaro no hubiera recibido vida, ¿hubiera podido responder al llamado de Jesús? No. Entonces, ¿por qué respondió al llamado? Es decir, ¿por qué él sí pudo realizar el acto de salir de la tumba? Porque le dio vida. Quiero que entienda que así es con nosotros. Si nosotros podemos responder al llamado de Dios, es porque instantes antes de creer en Él, de responder favorablemente a ese llamado, Dios nos hace ¿qué? Nacer de nuevo, nos da vida en el Espíritu. Eso es regeneración. Por lo tanto, mi amada familia, debemos de comprender. Por eso es que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 19 de la siguiente manera. Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Es por ese llamamiento, cuando se vuelve eficaz en nosotros, es que los cristianos, dicen, los creyentes se salvan. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 23 y 24.
Pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles necedad, mas para los llamados. ¿Para quiénes? Para los llamados. Es decir, el mismo mensaje que le es locura a los que se pierden, a los no elegidos de Dios, ese mismo mensaje que es locura para ellos, para los llamados, para los escogidos. Cuando Dios nos llama, ¿qué es ese mensaje para nosotros? Tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Digan conmigo, gracia irresistible. La Biblia nos afirma, mi amada familia, que por su gracia irresistible, Dios nos llama entonces ¿a qué, pastor? Nos llama a pasar de las tinieblas a su luz admirable. Nos llama de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Nos llama a pertenecer a su reino. Nos llama de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Nos llama de la impiedad a la piedad, de la injusticia a la justicia, de la culpa a la paz eterna, de la esclavitud del pecado a la libertad espiritual. Es decir, que Dios nos hace un llamamiento eficaz, irresistible, completo, determinante, operativo a ser hijos de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación de esta mañana, mi amada familia, amigo y amiga, tú que nos visitas? Pues la invitación de esta mañana es lo único que hemos estado hablando, que Jesucristo verdaderamente es Dios y que por lo tanto todo aquel que en Él crea jamás se pierde, sino que le da vida eterna. Amigo y amiga, tú que estás acá, dice la palabra de Dios que tú estás muerto en delitos y pecados. No importa cuán bueno tú te creas, tú eres un depravado total para Dios. Tú naciste con naturaleza caída, estás muerto espiritualmente y por lo tanto tú necesitas vida. Jesús dijo que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Pero quiero que entiendas que si tú este día sigues rechazando el mensaje del evangelio, tú mereces ir al infierno. Pero si tú crees en Jesús, si ya no rechazas el mensaje del evangelio, entonces dice la palabra de Dios que Dios te va a perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros por la obra redentora y expiatoria que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Mi amigo y amiga, no rechaces el mensaje del evangelio. No te resistas a la gracia de Dios. No te resistas al llamado de Dios sobre tu vida. Es que algo que tú tienes que entender es que el buen pastor de tu vida es Jesús. Es que Jesús dijo que los que son de sus ovejas, los que son de su redil, que sus ovejas oirán ¿qué? Oirán la voz del pastor. ¿O acaso te has olvidado lo que dice Juan capítulo 10 del versículo 1 en adelante? Jesús dijo: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, es ladrón y salteador. Ahí está hablando de los judíos. Está hablando de aquellos que por la religión estaban enseñando a sus prosélitos a que se salvaran a sí mismos. Y Jesús les dice a ellos que son ladrones y salteadores porque creyéndose y presentándose como pastor de sus ovejas, ellos nunca han sido pastor de sus ovejas. Y entonces viene Jesús y dice: pero el que entra por la puerta, Él es el pastor de las ovejas. Quiero que entienda que Él está hablando de cuando Él entra a este mundo. Quiero que entienda que el buen pastor en la Biblia es Jesús. Amén. Jesús es el buen pastor que entró acá. Y por eso dice el versículo 3: y a este abre el portero. ¿Quién es el portero? Digan conmigo: Juan el Bautista. Es que dice que Juan el Bautista preparó ¿qué? El camino al Cordero, el camino al Señor. Él mismo dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Aquí está hablando que el portero, cuando vea venir al buen pastor, a él portero como lo conoce, a él cierra las puertas y dice: entra. Y entra el buen pastor al mundo. Pero para que entre el buen pastor, Nelson se me dio a leer versículo 3, 4 y 5. Dice así Jesús: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es decir, cuando el portero le abre la puerta a este pastor de ovejas, al buen pastor, dice: y las ovejas oyen su voz. Jamás los cabros van a oír la voz del buen pastor. Jamás la cizaña va a oír la voz del buen pastor. Solo las ovejas que han sido elegidas,
Solo los elegidos, solo los que son trigo, solo los que son ovejas, aunque estén totalmente depravados, la oveja siempre escucha la voz de su pastor. Y dice la Biblia que el pastor entonces llama a cada oveja por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas. ¿Por qué va delante de ellas? Porque las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Por lo tanto dice, y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí Jesús está resumiendo todo lo que estamos hablando de la gracia irresistible. Mi amado amigo y amiga que nos visita, esto es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos da oídos para oír su voz, ojos para ver al buen pastor, corazón para creer en él y para seguirle, mente para entender sus palabras. Y hoy podemos seguir al Cordero de Dios. Hoy podemos seguir a aquel que es el buen pastor. Pero Dios nos da una promesa aún más profunda todavía, y nos dice que nadie se las puede arrebatar de su mano. Dice que no importa cuántas voces extrañas nosotros escuchemos en este mundo, los que somos ovejas de Dios siempre vamos a oír la voz del buen pastor. No importa cuánto pecado hay a nuestro alrededor, nosotros siempre vamos a escuchar la voz de él. Es decir, que ninguna oveja jamás se va a perder. Y es que, mi familia, si nosotros nos damos cuenta, ¿acaso nosotros, si no revisamos la historia, no nos damos cuenta de cuántas voces extrañas hay hoy en día en este mundo? ¿Cuántas voces extrañas en la historia han existido? Es que dice la Biblia que los que somos ovejas, no importa que hayan voces extrañas, el que es oveja escucha la voz del buen pastor. ¿O no usted no recordará aquella voz extraña de aquel hombre austríaco que él prometió a la raza aria que con su Reich iba a durar 1000 años y que la raza aria iba a dominar el mundo entero por 1000 años? Su nombre fue Hitler. Voz extraña que trató de opacar la voz del Cordero, prometiéndole salvación y prometiéndole poder, prometiéndole paz a la raza aria. ¿Acaso usted no recordará aquel hombre, aquel bufón italiano, que diciendo que él era más grande que Jesús, cuyo nombre de él era Mussolini? Él dijo: cuando yo llegue al poder, yo voy a ser más grande que Jesús y voy a cambiar el calendario de toda la humanidad cuando yo llegue al poder. Él prometió paz, él prometió riquezas, él prometió poder al mundo. Y encontramos voces extrañas en toda la historia: Calígula, Nerones, Alexander el Grande, Constantino. Encontramos tantas voces: Mahoma, Gandhi, Buda, el Papa, María Teresa de Calcuta, Martin Luther King. Encontramos tantas voces en todo el mundo que nos hacen promesas. Encontramos extremistas, encontramos de derecha y de izquierda, extremistas en Irán, que hoy están en Irán, en Irak, en China populista, en Corea del Norte. Personas que prometen paz, liberación a los pueblos. Y no nos damos cuenta, y ellos no se dan cuenta, todos estos hombres, que detrás de todas esas voces que ellos mismos levantan, hay una voz de aquel que es el que controla todo, de aquel que es por el cual las cosas fueron hechas, el que lo sostiene todo y por medio del cual todo es para él. Y ese nombre es Jesús. ¿Qué ha pasado con estos grandes hombres? ¿Qué ha pasado con estas voces? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está Hitler? ¿Acaso no está en una tumba? ¿Dónde está Mussolini? ¿Dónde está el Zar? ¿Dónde está Rasputín? ¿Dónde está Lenin? Que ni siquiera en ese gobierno que él estuvo gobernando por 3 décadas completas, hoy en día es prohibido en toda Rusia pronunciar su nombre. ¿Dónde están todos ellos? ¿Dónde está Martin Luther King? ¿Dónde están aquellos que prometen libertad a los esclavos? ¿Dónde están las voces de ellos? Simplemente están muertos. Pero ¿qué ha pasado con Jesús? Él, nuestro Redentor, Él vive. Y por siempre todas sus ovejas van a escuchar su voz. No importa cuántas voces hayan, no importa cuántas cosas escuchemos, el que es oveja escucha la voz de su Señor. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Él es aquel del cual Isaías le llama admirable consejero, le llama príncipe de paz, le dice Padre eterno. Ese buen pastor
es del que el Pedro, cuando lo vio y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No las tiene Calígula, no las tiene Nerón, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese buen pastor es el que Saulo, cuando no era convertido, cuando recibe el llamamiento santo de Dios, es que él no puede resistir y le dice: ¿qué quieres que hagas, mi Señor? Ese buen pastor es el que precisamente Tomás, cuando tocó su costado, cae delante y le dice: Señor mío y Dios mío. Ese buen pastor es aquel cuando viene él y llama a Lázaro a salir fuera, la hermana de Lázaro, Marta, le dice: hoy han visto mis ojos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Marta se convierte. Ese hombre, ese buen pastor, ese Jesucristo, es aquel cuando el sacerdote lo mira, le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y él responde: haces bien en decir que soy el Hijo de Dios. Cuando Pilatos le pregunta: ¿eres el Cristo?, él le dice: tú lo has dicho. Ese Jesús, ese hombre que por años y en toda la historia, desde que él nació, hombres han querido callar su voz, es cuando el soldado que estaba a la pie de la cruz, cuando ve morir a ese cordero, dice: verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Ese Jesús es el que ahora nosotros, a sus ovejas, nos dice: en la casa de mi Padre mucha morada hay. Si no las hubiera, yo no se los estaría diciendo. Pero hoy aquí, que voy allá y vendré pronto a prepararles voy una morada para todos ustedes. Mi amada familia, Jesús es Dios, es la voz que nadie puede callar y que nosotros, las ovejas, siempre vamos a oír. Por eso, en esta mañana es que yo le digo a todos ustedes: creamos en Jesús. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es Dios. Jesús es Dios. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que te parte nueva vida. Tú ya estás muerto, estás condenado, no puedes hacer nada, ya estás condenado. ¿Por qué no vienes a Jesús? Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de este mundo. Él es Dios, Él es el que quiere darte la nueva vida y una nueva naturaleza. Él mismo la quiere hacer en ti. ¿Por qué te sigues resistiendo al llamado? ¿Por qué sigues escuchando otras voces inútiles? Voces que no te van a llevar absolutamente a nada, cuando el Cordero Santo es el que te está invitando a creer en Él. Hoy, amigo y amiga que estás acá, ¿por qué no te entregas a Jesús? Él es verdaderamente Dios. ¿Por qué tú crees que estás acá en esta mañana? ¿Por qué crees que Dios te trajo a este lugar? ¿Tú crees que Dios te trajo a perder tu tiempo? No, a ganarlo para ti. Por eso Él te trajo a este lugar. Él te trajo para rescatarte del lodo cenagoso. Él te quiere rescatar. Él te quiere dar vida nueva. ¿Hasta cuándo vas a estar rechazando el mensaje del Evangelio? ¿Hasta cuándo tú te vas a estar dando de cosas contra el aguijón? ¿Hasta cuándo tú vas a estar rechazando al Cordero de Dios? ¿Que acaso no te das cuenta que la salvación es por gracia? ¿No te das cuenta que es gratuito todo lo que Dios te está ofreciendo? No tienes que hacer nada. Es que, ¿sabes qué? Todos los que estamos aquí, nunca nosotros merecimos la salvación. Amigo o amiga, escucha. Todos los que estamos aquí, que somos cristianos, ¿sabes tú? Nosotros no podemos presentarle ni siquiera ahorita nada a Dios. Lo único que tenemos para presentarle es más pecado para Él. Mucho más pecado cada día. Pero quiero que entiendas algo. Pero si hoy somos salvados, si hoy tenemos la fe para la vida eterna, que es nuestra esperanza, es por su soberana gracia, es por su gloriosa gracia, por su gracia irresistible. Y por eso ahora nosotros, los cristianos de esta iglesia, decimos: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Porque nuestra salvación nunca dependió de nosotros, siempre ha dependido de Él, de la gracia irresistible, de la gracia soberana de nuestro Señor, amén, amén.